Buenas a todos. Esta presentación la he denominado Proyecto de vida en el adulto joven, o sea, en aquellos que tienen entre 18 y 25 años. Aquí hablaré de los pensamientos que tienen los sujetos recién culmina su etapa de la adolescencia, o sea, a los 18 años. Pensamientos y emociones negativas que los padres pueden ayudar a disminuir y redireccionar hacia fines positivos en la medida que hayan inculcado en sus hijos desde la infancia la herramienta para el desarrollo del proyecto de vida. Direccionamiento que tomará otro matiz en la adultez joven, puesto que dicho proyecto se mezclará con la procreación y el pensamiento postformal. La terminación de la escuela secundaria corresponde en la mayor parte de los casos a la terminación del proceso de adolescencia. Comienza el tiempo de ser adulto joven, en el cual el sujeto, tanto en su pensamiento y en su sentir individual como en el social, se encuentra definido como adulto y por ende se encuentra presionado para tomar decisiones responsables, objetivas y tratar de equivocarse lo menos posible. La presión que siente el adulto joven muchas veces es imaginaria, puesto que no existe alguna persona real quien lo determine o influencie para la realización de alguna actividad o comportamiento. Esta fuerza es sentida como un movimiento interno, un deber ser, que lo conduce a determinado direccionamiento de su vida. Dicha fuerza externa o interna ejerce un efecto desestabilizador en el adulto joven, algo que se adiciona a los sentimientos de tristeza producidos por la disolución de su grupo del colegio, debido a la terminación del colegio y a la escogencia particular que cada miembro tendrá. Estoy hablando de la elección en cuanto al lugar de trabajo, rama de conocimiento que profundizará, institución y desarrollo para los estudios superiores, etc. De esta forma se puede observar cómo el final de la adolescencia conlleva tanto unas exigencias culturales y personales del adulto joven y además se caracteriza por el duelo producido por la separación de su grupo, pudiendo de esta forma producir esta interacción consecuencias asociadas a emociones displacenteras como tristeza, enojo, rabia, desilusión, etc. O incluso puede producir una depresión como tal, en caso que exista una tristeza superior a 6 meses o en caso que este estado emotivo desmotive en alto grado al adulto para la realización de actividades del diario vivir. Empero, esta tristeza o en sus estados más radicales la depresión muy pocas veces se logra exteriorizar debido a que el adulto joven se encuentra a la expectativa de la nueva realidad y de cómo se puede acomodar a ella. El duelo se reprime, pero puede afectar el estado anímico de la persona. Si tratamos de darle un sustento biológico a todo lo que estoy diciendo, en estos momentos el sistema límbico y la corteza prefrontal del adulto joven, o sea, el nuevo adulto, se encuentran en un desarrollo más maduro y las hormonas sexuales bajaron en intensidad con respecto a la adolescencia, por lo cual el sujeto aumenta su capacidad de controlar las emociones.
Emociones que no se desarmonizan por el accionar del grupo, tal como ocurre en la pubertad, puesto que este colectivo se disolvió. Todas estas razones permiten la posibilidad que la persona pueda contener el duelo y por ende las 5 etapas de su desarrollo. Aún así, el nuevo adulto joven, estudiantes de instituciones superiores, empleado o las dos cosas, pueden presentar estados anímicos de tristeza, ansiedad, desasosiego, los cuales no saben explicar. Eh, Estos estados, la cultura, la familia e incluso los mismos adultos jóvenes afectados no dan importancia, pero pueden ser consecuencia del duelo reprimido y no tramitado. Los estados anímicos negativos de los cuales estoy hablando limitan la productividad en las diferentes facetas de la vida del adulto joven. También pueden modificar la percepción de la vida referente a la que han tenido la mayor parte del tiempo y pueden modificar sus interacciones tanto con su familia como con sus amigos. Muchas veces este duelo que no se manifiesta se junta con una elección de carrera que no satisfizo las expectativas del adulto joven, generando una crisis a nivel personal. Cuando los sujetos terminan la educación secundaria, la mayoría de estos sujetos convertidos en adultos jóvenes, ellos pueden contemplar 4 opciones para su futuro, dependiendo tanto de sus deseos y capacidades intelectuales por dedicarse a determinada actividad, como de las capacidades económicas de sus padres o del contexto familiar. La primera opción es dedicarse solamente a estudiar. La segunda opción es el trabajo de tiempo completo. La tercera opción es dedicarse simultáneamente a trabajar y a estudiar. La cuarta opción está relacionada a quedarse en la casa debido a la desmotivación por hacer alguna actividad o debido al desempleo o falta de oportunidades laborales. En cualquiera de las 4 opciones anteriormente nombradas, el adulto joven comienza a entender el funcionamiento del mundo desde otro punto de vista, una forma de pensamiento más ligada a la dinámica de oferta y demanda, junto a la necesidad de por ser proactivos en su presente, pensando en mejores posibilidades para su futuro. De esta forma, el adulto joven se encuentra en otro lugar diferente al niño y al adolescente, lugar que para ser significado como oportunidad y no como amenaza, requiere el acompañamiento de sus figuras parentales para dar herramientas en el análisis objetivo del entorno y herramientas emocionales para enfrentar de manera asertiva su nueva realidad, mediante vínculos afectivos sanos. Dichos vínculos afectivos funcionales de los padres con sus hijos son consecuencia de los lazos emocionales cercanos durante la niñez y la adolescencia, los cuales han permitido que el hijo interiorice a las figuras parentales con un saber y un nivel afectivo necesario para su estabilidad emocional y adecuación a su existencia. Dicha interiorización va mucho más allá de papá y mamá en su versión física, conteniendo la representación y los ideales que el hijo tiene de ellos. Durante la niñez y la adolescencia, los padres dieron el soporte emocional y la normatividad,
permitiendo al menor desarrollar sus capacidades, incluida su inteligencia emocional, y permitiendo su adecuación a una sana convivencia con el otro. Ahora en la adultez joven, las figuras parentales dejan de lado su papel un tanto punitivo de la niñez y la adolescencia y lo transforman a orientadores, modificación que el hijo recibirá con apertura, en la medida que él haya aceptado su nuevo sitio en el orden social y no se haya quedado fijado emocionalmente en algunas conductas de la adolescencia. Eh, en este punto estoy pensando en conductas como conflictos constantes con los adultos por su independencia y por conseguir su identidad. La nueva función de los padres, o sea, la de orientadores, no implica que ellos disminuyan su interés en las actividades de seguimiento de manera proactiva en la vida de su hijo, propiciando que él encuentre o desarrolle con mayor intensidad el sentido que desea darle a su existencia. Dicha participación proactiva de los padres, siendo esta la base, pero también el complemento de las formaciones adquiridas en las instituciones educativas o en los trabajos, y que servirá para acelerar en su hijo su proceso de maduración emocional, el cual todavía está crudo cuando se ha terminado la adolescencia. Siguiendo con el tema de la proactividad parental, además de la adquisición de conceptos referentes a soporte afectivo, interiorización de la ley, inteligencia emocional, esta proactividad ha de enfatizar la importancia en la aplicación de planeaciones de corto, mediano y largo plazo, eh, dando, dando un soporte conceptual y ayudándolas a realizar y dándole seguimiento. Esta enseñanza de las planeaciones pueden disminuir en el adulto joven la incertidumbre por las pocas posibilidades del entorno para los diferentes tipos de crecimiento, el personal, el profesional, el financiero, etc. A la vez que puedan aumentar el deseo para afrontar el mundo con vínculos afectivos funcionales y creaciones propias. La parte de creaciones propias después les ampliaré un poquito más acerca de los conceptos de inteligencia emocional. Los padres deben generar y permitir dentro del ambiente familiar espacios en los cuales puedan expresar emociones, tanto positivas como negativas, por medio de palabras que no dañen al otro y menos a él mismo, y no por medio de actos como consumo de sustancias alucinógenas, comportamientos peligrosos, etc. En esta diapositiva voy a explicar mejor qué es un proyecto de vida. Para esto me basaré en la definición que realizó de este concepto un psicólogo clínico y psicoterapeuta de apellido Arboco en el año 2014. Él dice que el proyecto de vida es un plan que una persona traza para conseguir objetivos en la vida, dándole coherencia a la existencia y permitiendo marcar un estilo en el actuar, en las relaciones y en el modo de interpretar los acontecimientos. El proyecto de vida es un
es un camino que debe iniciar sus recorridos en los primeros años de existencia, algo que se asocia con las expectativas que tengan los adultos alrededor de su hijo y con la estimulación que lleven a cabo ellos sobre el menor para que descubra quién es y descubra su propio deseo. Estimulación que se da cuando existe un vínculo afectivo funcional entre el hijo y sus figuras parentales. Dicho vínculo permite en el niño tanto el equilibrio como la estructuración emocional. Permite el desarrollo de procesos introspectivos, la exploración de distintas dinámicas y realidades junto al acompañamiento de estas actividades, generando las posteriores elecciones en cuanto a su gusto por alguna particularidad deportiva, artística, de conocimiento, etc. Durante la preadolescencia, los padres podrán introducir en su hijo el concepto de proyecto de vida y de planeación de este proyecto eh, como un instrumento, incentivando que el menor se concientice que cada acción o cada proceso está compuesto por pasos para llegar a un objetivo particular. Igualmente, se debe recalcar la importancia en la evaluación de estos pasos, cuestión necesaria para su revisión y para la creación de planes de mejoramiento. Algunas personas nombran esto o esto puede tener similitudes con el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Esta actividad concebida desde un punto de vista didáctico y creativo puede intensificar el vínculo entre padres e hijos, puesto que significa la comunicación de una manera más eficiente, más frecuente, facilita el proceso de interiorización de normas y aprendizajes en el pequeño y las maneras de solucionar los problemas o de conseguir los objetivos. Igualmente, estos inicios del proyecto de vida del hijo, direccionado por sus padres, facilita el proceso de orientación vocacional que su descendiente, ahora convertido en adolescente, tenga en la institución secundaria, lo mismo que promueve una elección más sana de su hacer, estudiar, trabajar o ambas, y en qué rama de conocimiento o tipo de trabajo quiere hacer. Eh, Facilita que después de graduarse el adolescente o el adulto joven tenga más o menos claridad de lo que quiere hacer, puesto que dirige las acciones hacia fines enlazados con su propio deseo. El proyecto de vida comenzado en la niñez tiene la posibilidad de seguir un rumbo establecido o modificarse un poco en la adolescencia. Eh, Algo que si se da, los padres necesitan realizar un seguimiento para conocer las razones de estas transformaciones o esta linealidad. De esta manera, el proyecto de vida acompañado por los padres permite que el menor tenga la capacidad de hacer un diagnóstico objetivo y efectivo de sí mismo y de su entorno, y permite que el menor se proponga y alcance metas de acuerdo a sus decisiones que toma con las expectativas que posee dentro de cada área de su desarrollo: estudio, deporte, relaciones familiares o sociales. También permite que el menor evalúe sus acciones y aprenda a modificarlas en caso que lo requiera.
La herramienta del proyecto de vida construida entre padres e hijos ofrece muchas posibilidades. Empero, sin embargo, un porcentaje alto de figuras parentales no han llevado a cabo este proceso con su hijo, eh, ocasionando, entre otras cosas, que él cuando tenga 18 años, fecha en que comienza la adultez joven y tiempo en que la mayor parte de los sujetos se ha graduado de educación secundaria, se encuentre perdido en cuanto a motivaciones, aspiraciones y visualizaciones de su futuro. La ausencia o el poco conocimiento que el adulto joven tenga sobre sí mismo, junto a un nulo nivel de saber sobre sus deseos o propósitos de existencia, o por lo menos tener la motivación para investigarlo, se encuentra muy relacionada con las pocas herramientas introspectivas que haya desarrollado en sus etapas anteriores, y se encuentra muy relacionada con la no enseñanza o el insuficiente rastro que tanto padre como madre hayan hecho acerca del componente del proyecto de vida en su hijo. Esta situación produce que el adulto joven se sienta con una gran cantidad de emociones negativas que no tiene capacidad para procesar sanamente, lo cual puede ahondar trastornos de personalidad, trastorno obsesivo, eh, eh, conductas disfuncionales para deshacerse de ese malestar, eh, trastorno depresivo, adicciones, decisiones desacertadas a nivel personal, académico o laboral, poco cuidado en el uso de métodos anticonceptivos, autolesiones, etc. La falta de proyecto de vida produce en cualquier sujeto un vacío interno que ocasiona insatisfacción consigo mismo y por ende vínculos afectivos disfuncionales con su medio ambiente. Estas consecuencias se recrudecen o se aumentan en los adultos jóvenes, puesto que ellos se sienten indefensos al no tener este proyecto o realizarlo con insípida intensidad ante las exigencias que la cultura hace a los individuos de estas edades. En los casos que el adulto joven se encuentre perdido acerca de quién es, él debe iniciar un proceso terapéutico que permita, mediante el enlace emocional con el profesional, darle funcionalidad a los vínculos afectivos pasados con sus figuras parentales, para así tener la capacidad emocional en la invención y seguimiento del propio proyecto de vida en los tópicos personales, laborales, relacionales, etc. Esta diapositiva le he puesto el título de la importancia de la educación superior en el proyecto del adulto joven. El llamado biológico que tienen los individuos para concebir hijos se da con mayor intensidad en los 2 últimos años de la adolescencia. Cuestión que ocurre porque en esta edad el sujeto se encuentra con mayor número de fortalezas físicas para este objetivo. Desde el punto de vista evolutivo, la alta cantidad de testosterona y estrógeno permite a los futuros padres tener la energía suficiente para cuidar a un menor, defender tanto el territorio como al niño en caso de un ataque externo, conseguir alimento, hacerle un seguimiento adecuado cuando el hijo quiere explorar su ambiente, entre otras situaciones. Los padres y las instituciones educativas y el orden social en general envían mensajes constantemente a los adolescentes para que este llamado biológico
no se convierta en una realidad, tratando de neutralizarlo con creaciones culturales, publicidad, políticas de anticoncepción, etcétera, que intentan determinar el pensar y el sentir del sujeto en la pubertad. De esta manera, los adolescentes adquieren informaciones para evitar embarazos no deseados, pudiendo transformar el objetivo máximo de la sexualidad, como es la procreación de los hijos, en un propósito ligado al placer del individuo, lo cual aumenta en la medida que esta relación sexual sea con alguien querido o amado. El mandato de la especie disminuye un poco su fuerza en la adultez joven. Sin embargo, esta rebaja no resulta muy significativa, ejerciendo una gran influencia para la procreación, sobre todo en aquellos sujetos que no tienen la posibilidad o el deseo para transformar este mandato en una actividad culturalmente aceptable. En este punto se puede inferir que los adultos jóvenes que acceden a la educación superior pueden desplazar este deseo de procrear hacia las actividades referentes a su estudio, puesto que el conocer exige la integración de variadas posiciones conceptuales, dando origen a una forma propia de interpretar la realidad. Procrear conocimiento o habilidades se encuentra íntimamente asociado con el desarrollo de la inteligencia postformal, puesto que en ambos casos se requiere una interacción constante tanto con sus compañeros como con los diferentes autores que escriben sobre un tema. Interacción que no solo se lleva a cabo con la manera de pensar del otro, sino también con su forma de sentir, a la cual se agregan las características particulares para constituirse en algo novedoso. De esta forma, dicha nueva realidad es la suma de componentes cognitivos y emocionales de cada sujeto con los componentes propios. Por otro lado, aquellos adultos jóvenes que se dedican a trabajar en cuestiones operativas y repetitivas que no requieren desarrollar su capacidad de creación y que no necesitan una interacción constante con el otro, no pueden ligar esta necesidad y energía que tiene la especie humana para engendrar descendientes en una producción intelectual, por lo cual fácilmente pueden retornar a su objetivo inicial, o sea, tener hijos. Estas personas no han tenido a través de su historia vínculos afectivos funcionales con sus figuras parentales, de tal manera que no tienen las motivaciones y la confianza necesaria para modificar un entorno socioeconómico que no ha sido muy benevolente y que no le ha permitido interiorizar la exigencia en la realización de estudios superiores. Individuos que repiten los comportamientos de sus padres en cuanto a la maternidad y paternidad en la adultez joven o adolescente sin saber sus razones. Fuera que no quieren crear conocimiento, repiten y no desean modificar las acciones que sus padres ejecutaron hasta acciones en las cuales se conforman con lo que tienen, sin deseo de mejoramiento en los distintos aspectos de su vida. Ellos siguen el mismo recorrido de sus antepasados, muchas veces sin darse cuenta de esto, algo que solo lo descubren en caso que implementen un proceso terapéutico o una introspección direccionada por determinado profesional. A la vez que el acceso a la educación superior promueve la procreación intelectual, también lo hace con la inteligencia postformal, que exige una apertura emocional hacia el otro.
Esta apertura permitirá aceptar que la adquisición de saberes se asocia con la interacción constante de otras subjetividades y análisis particulares, algo que exige la formación de un colectivo que actúe como equipo de trabajo y no como grupo. Equipo que poseerá competencias como toma de decisiones o manejo asertivo de conflictos. Igualmente, esta apertura también permitirá en los estudiantes la aceptación o identificación con los lineamientos que un otro poseedor del saber, sea profesor o sea tutor, dé al equipo para que ellos orienten la investigación y también lo hagan con sus deseos, produciendo nuevos saberes de esta manera. Cada equipo de trabajo desarrolla una línea investigativa de acuerdo a cada materia. Línea investigativa que se construye con la exploración de autores y la interpretación personal que cada miembro hace de esos autores, de acuerdo a sus creencias y a sus emociones. De esta forma, cada conocimiento adquirido obedece a una apropiación tanto individual como colectiva de las visiones de los autores sobre los fenómenos investigados, generando a su vez una nueva interpretación de conocimiento, más enriquecida con contribuciones personales y con contribuciones del grupo comunidad. Para lograr la mayor productividad en esta búsqueda de informaciones y apropiación del conocimiento, los miembros se deben concebir y actuar como equipo de trabajo y no como grupo, de tal manera que se puedan percibir como una unidad, no como individuos que hacen aportes de forma separada. Y cuando funcionan como unidad, los integrantes del equipo, además de alcanzar nuevos conocimientos sobre hechos objetivos, pueden desarrollar la integración constante de subjetividades, cuestionando de esta manera distintas posiciones de su sí mismo o de su ambiente afectivo, las cuales fueron adquiridas desde el periodo de la niñez. Señores, esto era todo lo que tenía para decirles hoy. Antes de irme, quisiera mostrarles mi tarjeta de presentación. Mi nombre es Felipe Jaramillo Soto, soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis en el Instituto Chileno de Psicoterapia y Psicoanálisis y especialización en gestión humana de las organizaciones. Tengo mi consultorio en Cali, Colombia. Esta es la dirección de mi consultorio, en mi cuenta de correo electrónico, mi número de celular que tiene WhatsApp. ¿A qué me dedico? A consulta individual, clínica individual con todo tipo de poblaciones, niños, adolescentes, adultos de diferentes edades, obviamente cada uno con herramientas metodológicas distintas. Me dedico a consultas de pareja, de grupos y a formación de empresas de competencia blanda. Tengo una página web, psicólogofelipejaramillo.com, donde están explicados mis servicios y está una parte, un espacio dedicado al blog, sitio donde semanalmente pongo textos de mi autoría sobre diferentes temas. Niños, adolescentes, adultos de todas las edades, jóvenes de 25 a 40, de mediana edad, adultos mayores, parejas,
formación de competencias en niños y adolescentes. Eh, también, también hablo y discuto sobre diversos textos psicológicos sobre disfuncionalidades emocionales. Se lo recomiendo. Eh, Tengo aproximadamente 520 escritos sobre todos los temas que mencioné anteriormente. Tengo dos páginas corporativas, una en Facebook y otra en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo mi página en LinkedIn, donde estoy como Felipe Jaramillo Soto, mi página en Twitter y eh, mi página en YouTube, mi canal en YouTube, donde hago todas estas presentaciones. He escrito y he publicado dos libros. El primero, Cómo entender el comportamiento de mi hijo, trata de los más importantes sucesos desde mi perspectiva que ocurren en la niñez, o sea, en los 12 primeros años de vida, sucesos a nivel psicológico, estoy hablando. Las explicaciones de esos sucesos y las recomendaciones a los padres de familia sobre cómo solucionar eh, los distintos inconvenientes que se pueden producir con sus hijos en estas edades. Y el segundo libro, Ser adolescente y adulto joven hoy, trata de los diferentes acontecimientos que ocurren en la adolescencia, eh, las explicaciones de estos acontecimientos desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Y algunas recomendaciones a los padres sobre cómo solucionar los distintos inconvenientes que tengan con sus hijos. Estos dos libros se pueden ubicar en manera física y en manera virtual. Eh, de manera física se pueden ubicar por la página autoreseditores.com. Te metes a la página, buscas el libro, lo compras y el ejemplar físico te llega en 15 días hábiles a la dirección que tú dejaste en la página. Y por parte de la virtualidad, de la publicación virtual, esta se puede encontrar en la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.